Hoy a través de Betel Radio, y a todos ustedes por estar en sintonía. Doctor Arizpe, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a esta hora, como siempre, en este programa médico de Hablemos de Salud, pero tratando siempre de hablar en palabras sencillas con nuestros invitados para que nos entiendan fácilmente, ¿no? Ahí los que están en la casa, en el carro y en algún lugar. Y también es muy importante que participen llamando a los teléfonos que en un instante se lo vamos a proporcionar. Así es, así que los que están en línea también en las redes sociales, un cordial saludo a todos ustedes para que sepan, este programa está orientado a prevenir, ¿no? Pero hay personas ya, doctor, pues que lógicamente tienen que convivir con situaciones complicadas, ya sea por un tema quirúrgico o por algún asunto propio de alguna enfermedad crónica, que es el dolor, ¿no, doctor Arizpe? Es un tema bien crítico, inclusive en hospitales de cierto nivel hay unidades del dolor. Obviamente están ahí nuestros especialistas, sobre todo a la cabeza los anestesiólogos, y imagínense, para que tengan una unidad, significa que es un tema bien serio, sobre todo cuando hay enfermedades crónicas, ¿no?, que afectan el sistema nervioso. Sobre todo esto sobre esto y más vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Manuel. Sí, lo presentamos a nuestro invitado con muchas gracias. En primer lugar, doctor Víctor Espinosa, por estar con nosotros. Él es director de la Clínica del Dolor, ¿no?, del IMSS, también es anestesiólogo en el Hospital Guillermo Almenara, ¿cierto, doctor? Así es, así es. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir aquí. No, más bien, muchas gracias a ustedes, y volviendo después de un año a esta casa, que le agradezco una mucho. vez al año, no hace daño. No hace daño. Pero hay que conversar más seguido, seguramente, doctor, sobre estos temas, ¿no, doctor Arizpe? Sí, a ver, vamos enfocando este tema para que comience, y también esperamos las llamadas de nuestro público que forman parte importante de este programa. Doctor Espinosa, ¿cómo podríamos enfocar este tema y quiénes son, digamos, quiénes conforman la demanda, ¿no? La demanda de esta especialidad, porque prácticamente es una especialidad el tema del dolor, no solamente en el Perú, sino en otros lugares. Sí, primeramente un poco de disculpas porque tengo unos fierros en los dientes. Los brackets. Está con el tema de los brackets, y no tengo buena pronunciación, aparte de que tengo voz nasal. Sí, las unidades de dolor surgen como una respuesta a, digamos, la incompetencia o incapacidad de los otros profesionales de manejar el dolor. O sea, un neurocirujano, un urólogo, un neurocirujano general, un médico internista, un reumatólogo, hacen los diagnósticos de sus pacientes, pero cuando entran a tratar de manejar el dolor es donde empiezan a encontrar limitaciones, ¿no?, en el uso ya de fármacos más potentes o de algún tipo de técnica o procedimiento manual que para aliviar un dolor. Esta capacidad manual, por antonomasia, bueno, discúlpeme sí, que hable así porque sí, me dijiste que hable claro. O sea, ¿quién más que el anestesiólogo para manejar los nervios que son los que transmiten la información de dolor, ¿no? Y ahí fue como fuimos entrando poco a poco en este tema. Y generalmente, doctor Espinosa Aranguren, generalmente, ¿qué casos son los que más se ven? O sea, a esta altura, ya un poquito para hablar sobre temas estadísticos, sí, ¿no? Mire, yo diría que un 60% son pacientes de dolor crónico no oncológico. Ajá. Y el 40% son pacientes de dolor crónico oncológico, ¿no? Entonces son dos manejos diametralmente muy parecidos y a la vez distintos, ¿no? Dentro de los no oncológicos, la lumbalgia es la que acapara, yo diría, el 50% de los no oncológicos. Llámese dolor de espalda, para llevarlo al llano, ¿no? Sí. Dolor de cintura, dolor de espalda. Y el otro 50% de dolor no oncológico puede ser el dolor cervical,
Dolor torácico, el ya dolor es bastante típico, dolor por herpes zóster, dolor por neuropatía diabética, dolor en pacientes amputados, en dolores postquirúrgicos crónicos, y ese es el gran grupo. Después hay neuralgias inguinales postquirúrgicas, dolor pélvico crónico por enfermedades ginecológicas, en algunos pacientes urológicos, pero esto es también post procedimiento, dolores en el periné, y paramos de contar. La lumbalgia realmente es la que ocupa el... Sí, ¿no? El o sea, doctor estaba hablando de dolor, este universo del 100%, y la verdad, doctor, permítame decirle, yo pensaba que era lo contrario, yo pensaba que la parte oncológica, o sea, amigos, el cáncer, ocupaba, digamos, el mayor porcentaje, pero lo acabamos de escuchar al doctor Espinosa que no es así, son los no oncológicos, ¿no? O sea, los no cancerosos, los pacientes que en su gran mayoría, el 60%, acuden a estas unidades de dolor, y dentro de ellas, importante darse cuenta, amigos, que el 50% lo ocupan el famoso dolor de espalda, dolor de cintura, que es lo que comúnmente llamamos como lumbalgia o lumbago. Entonces tengo entendido, doctor, por lo que usted nos ha dicho, que este componente músculo esquelético, digamos, es el que predomina. Así es. Y doctor, disculpe, ¿y se supone que pasan a la unidad de dolor cuando ya han sido vistos anteriormente por distintas especialidades? Sí, llegan a la unidad de dolor ya referidos por el traumatólogo, el neurocirujano, el neurólogo o el médico rehabilitador. Son los 4 grupos de médicos que no los transfieren, ¿no? Cuando ellos, entre comillas, ya agotaron sus posibilidades. Llegan al especialista en terapia del dolor. Bien. Ya luego de esta introducción, era importante porque el público tiene que ubicarse, ¿no? De qué vamos a hablar el día de hoy. Claro. Así que lo que el doctor nos ha dicho es cierto. Si usted tiene algún dolor crónico de espalda, de cintura, en las articulaciones, también ciertamente, doctor, hay mucha gente que sufre este tipo de dolores, migrañas, ¿no? Que también es un dolor muy fuerte. Revisando alguna literatura, doctor, se ve que la migraña es muy común y es un dolor muy poco manejado profesionalmente, ¿no? Normalmente la gente toma una pastilla o hace caso a la publicidad. En todo caso, vamos a dar los números: 613-1701, 613-1709. Lápiz y papel, 613-1701, 613-1709. Llámanos si tienes un dolor crónico y haz tu pregunta sobre este tema o por alguien de tu familia también. Y si estás en Facebook, pues mucho más rápido, deja tu comentario y lo vamos a leer en vivo. Doctor Arispe. Sobre todo, mis queridos amigos, darnos cuenta de que generalmente estamos hablando de dolores ya de largo tiempo, ¿no? Porque ojo que los dolores agudos hay que prestarle toda la atención del mundo, ¿no? Por ejemplo, un dolor de, como se dice, de cabeza, doctor Espinosa, definitivamente no, pues, o sea, no podemos permitir que es un dolor que pase así sin consultar a un médico, porque se puede tratarse de cosas muy delicadas, inclusive que comprometan la vida, ¿no? Hay un punto interesante, doctor, y bueno, y antes saludamos a los que están en Facebook. Hernán nos dice saludos desde Argentina. Hernán, un saludo para ti. Qué bien. Viendo el programa. También un saludo para Reina Sukasaka. Dios te bendiga, Reina. Hernán nos dice, estamos escuchando el programa y bueno, estamos cumpliendo aniversario, dice, de bodas con su esposa. Ajá. Está muy interesante el tema. Muchas felicitaciones, Hernán, para ti. Tenemos una llamada, nos confirman. No, entonces vamos a recordar los números: 613-1701, 613-1709. Vamos a hablar sobre el dolor crónico, así que nos vamos a ir a una pausa, ¿correcto? Y luego de la pausa regresamos pues para desarrollar el tema a profundidad. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Tras la pausa retornamos con Hablemos de Salud. El dolor crónico es un problema muy frecuente que afecta del 15 al 25% de la población, llegando incluso al 50% en personas mayores de 65 años. El dolor es una respuesta de defensa del organismo y nos alerta. Pero cuando el dolor se vuelve crónico, bien por no poder tratar la causa que la desencadena,
por ser o probar una alteración en el sistema de percepción del dolor o por no responder a los tratamientos convencionales utilizados, se convierte en una enfermedad. 613-1701 y al 613-1709 y tenemos una consulta, doctor Arispe, así que nos trasladamos seguramente al interior del país, a Cusco, la ciudad imperial. Al Cusco, perfecto. Qué bonito es que nos escuchen por allá. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás? ¿Desde qué Buenas. parte del Cusco nos escuchas? ¿Desde la misma ciudad? No, de provincia de Espinar. De Espinar. Espinar, mucho más bonito Uy, aún, ¿no? Y sí. frío. Y hace más frío ahí, ¿ah? Cuéntanos, Freddy, ¿cuál es tu pregunta? El doctor te escucha. Mi consulta es, hace 2 meses atrás más o menos, en una camioneta, me caí a la coneta, entonces me estuvo bien fuerte, no se ha hecho daño, pero tampoco no me eché en cabeza, estaba con cinturón. Ujú. Y en eso estoy bien, y ahora siempre tengo bastantes nervios, y esa no sé si se puede alterar o no. Te has quedado como No. alterado así, ¿no? O como que te genera un estrés, ¿no? Luego de un accidente. ¿Tienes algún tipo de dolor? ¿Te duele alguna parte del cuerpo? ¿Cómo? No, el cuerpo no duele, no había impacto, solamente Ujú. no, pero Correcto. ahorita me siento un poco incómodo y mi cabeza a veces como no duele, solamente a veces me incomoda un poco como un peso, ¿sí? Ah, a con un veces peso, tengo bastante- siente. Hace, sí. nervios, tengo bastantes nervios. Cuando hay algún sonido así un poco fuerte ya... Se quedó así como... Freddy, ¿hace cuánto tiempo has tenido este problema? Hace 2 meses atrás. 2 meses. ¿Y has consultado sobre esto? No, porque no me dolía nada, solamente había un susto, ¿no? Ujú. Porque no te dolía. Bueno. Correcto. No, Doctor, no. ¿qué No, podemos vale, decirle? vale mucho. Mira, tú estás con un síndrome de estrés postraumático. Hay una definición, doctor, Sí. del dolor Ajá. y por un profesor muy antiguo que decía que el dolor crónico es una enfermedad psicosocial con aspectos físicos pero que el dolor crónico es una enfermedad psicosocial Ajá. con aspectos físicos y no una enfermedad física con aspectos psicosociales. Ajá. O sea, de ese 50% de volumen que te dije, Ajá. fácil, 15% el componente psicológico Psicológico. es mayor. Ajá. En las cefaleas, por ejemplo, en mi caso, el 50% son de tipo tensionales. Tensional. Puede haber migraña, pero si tú manejas el entorno o el estrés psicológico, está solucionado el problema. Muchas veces sin uso de fármacos. Doctor Arispe, inclusive hay gente que se desmaya, ¿no? Por el estrés, o sea... Claro, tienen lo que le llama un umbral, ¿no? Claro. Este joven está siendo quejado de eso, de un estrés postraumático, que puede, definitivamente él requiere ayuda, ¿no? Porque esto, si él no lo maneja, sí puede llegar a presentar dolores, puede él desarrollar un síndrome de fibromialgia, Claro. como consecuencia Claro, del claro. estrés postraumático, así que él debe recurrir a ayuda médica, ¿no? Urgentemente Entonces- el departamento, pues, de psicología... Psicología, ¿no? yo pienso que debe empezar por ahí. Freddy de Espinar, bueno, el doctor Espinosa te está recomendando que tienes que consultar, no sé, ojalá que por ahí seas asegurado, pero si no, también tienes el CIS, los hospitales del Estado. Municipales, pero- ¿no? También hay hospitales Sí, municipales. y Sí. confirmarle que físicamente él no tiene nada, porque si hubiese tenido algo físico, alguna complicación, ya lo hubiésemos Hace visto. 2 meses, ya hace rato. Exacto. Ahora, entonces- sí podría tal vez con el tiempo desarrollar un tipo de dolor tensional, ¿no? Por la preocupación, exacto. no se quiere llegar a eso. ¿no? Exacto, entonces es lo que dijo el doctor de la prevención. No tenemos como algólogos especialistas, no hemos hecho algún esfuerzo en de tener programas preventivos para ahora. Claro, claro que sí. Correcto. 613-1701, 613-1709. Si tienes algún dolor crónico, deja tu pregunta a estos números o también en Facebook, doctor Arispe. Y esto me... Estaba tomando mi agua, Manuelito, Lo agarré, pero lo voy a tomar después. No, lo que agarré, pasa- como dice, con el pie de apoyo. Sí, Lo agarré sí. con el pie de apoyo. Yo estaba... interesante lo que ha dicho el doctor Espinosa, porque la verdad, doctor, así como hemos entrevistado a otros médicos, o sea, a otros especialistas,
el médico general, doctor, en lugares donde no hay especialistas por el tema de la Organización de Salud en el Perú, puede estar con un protocolo de manejo, ¿no? O sea, no debe decir, oye, ¿y qué hago con esto? Sino los especialistas deben de acercar a los niveles primarios de atención algunos protocolos como para que enfoquen el tema y darle como un primer salvavidas, ¿no? Porque hay mucha gente, doctor... Como nuestro amigo, claro, ¿no? O sea que con una palabra del médico desde ya comienzan a sentirse mejor. Entonces, para que se le dé lo que se dice los primeros auxilios, entre comillas, no, sí, o el ABC. Definitivamente, ¿no? En algún momento, cuando fui presidente de la Asociación Peruana para Estudiar el Dolor, hacíamos cursos en provincias, o sea, era al año 2 o 3 cursos para orientar a Huancayo, claro. Entonces y iban muchos médicos generales. Tenemos ¿no? una llamada del público. Es básico. Abad, confírmanos por favor. ¿De quién es? Marleni, de Huachipa, aquí en Lima. Aquí nomás. Uy, ¿se fue? Se fue. En todo caso, hay que recordar la llamada 613. Ya vendrá. Hay que recordar los números 613-1701, 613-1709. Ricardo Aponte en Campo nos dice: buenas tardes, sintonizando el programa, muy interesante desde Piura. Muchas gracias, Ricardo, por estar a través de las redes sociales. Ahora, doctor, respeto su pregunta. Doctor. En el MINSA tiene ya una resolución de las unidades de dolor. Ajá. O sea, cualquier médico que sea del MINSA puede entrar a su página web del MINSA y hay una resolución de lo que es... ¿Como un protocolo? Como un protocolo y testamentos. En el Seguro Social también recientemente se está haciendo o tratando de lograr planes para que los policlínicos y hospitales de segundo o tercer nivel tengan médicos u otros profesionales ya más o menos entrenados en el tema. Eso es muy importante, doctor, porque eso hace que en el mismo médico, con la educación continua, en primer lugar, que se dé cuenta, ¿no? Porque o se siguen quedando con pacientes que no le corresponden, así o como se dice, o lo refieren muy tempranamente. Entonces, para eso existen pues protocolos, guías de práctica clínica. Entonces, es importante. Sí, ¿no? yo una vez fui con los amigos leones a Chincha a hacer una campaña de salud y bueno, yo era el consultorio de terapia del dolor y me encontré con 2 pacientes que eran pacientes para el hospital de cuarto nivel. Hospital de cuarto nivel. Tenían síndromes dolorosos que... Bien complejos. Tenemos una llamada, 2 llamadas. A ver. Ajá. Diego de Cañete. Adelante, Diego, con tu pregunta. Correcto. Muy bien. Empezamos con quién? Con Arequipa, creo, ¿no? Porque es llamada nacional. Ya, bueno. Arequipa. Aló. Ya, ¿nacional o internacional? No, nacional. Adelante, Arequipa. Buenas tardes. Arequipa. Sí. Aló. Sí, dígame, mi querido amigo. Santos Mendoza de Santa Rita de Siguas, Arequipa. Uy, qué bonito lugar. Santos. Adelante, Santos. Tengo un dolor de columna terrible que hasta que se me acalambra los pies, no puedo estar para mucho tiempo y tengo que estar buscando dónde sentarme. Y terrible, el dolor sigue, me dijeron que tengo discopatía y pico el hombro, la columna, no sé cómo puedo solucionar, tomo pastillas de todo, en un rato y sigue. ¿Hay pregunta, Doc? Sí, a ver, una pregunta. Estimado amigo Santos, ¿qué edad tiene usted? 67 años. Ya, ¿en qué trabaja? Bueno, soy agricultor aquí, hasta una moto me he comprado para ir a abrir las llaves, tengo mi chácara con gorgoteo y tengo que, no puedo caminar, caminando me duele la columna, la cintura, la columna más que todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Se le adormecen los pies? ¿Hormigueo en los pies? Las piernas. ¿Los pies específicamente, los pies? Las piernas, sí, unos calambres ahí. ¿En la noche? Cuando duermo de espalda, ¿no? Tengo que estar uno de costado, ¿no? Ok. Pero claro, para pasarnos a Cañete, ¿sí? Sí. Nos trasladamos a Cañete. ¿Aló? ¿Está ahí la llamada de Cañete? No, se fue. Listo, Santos, vas a escuchar la respuesta a través de la radio, ¿ya? Doctor. Ya, apago mi celular. ¿Quiere opinar usted, doctor? No. Ok. Adelante. Mire, me pareciera que usted tiene algo que se llama estenosis de canal o estenosis foraminal. Se ha vuelto en esta enfermedad muy frecuente, realmente es como casi una epidemia. Y las personas de edad, o sea, como nuestro perfil o capacidad de que vamos a llegar a más edad,
O sea, antes... El umbral de vida se ha extendido. Como decíamos cuando jugamos pelota, me ven jugando pelota, que yo tengo 59 años, y estaban jugando, oye, ¿te acuerdas, cuñado? Cuando jugamos pelota, el de 60 años era un abuelito que había que cuidarlo. Es correcto. Y ahora estamos... 60 años es muchachón. Se barre todavía. No, y todavía te tiras chalaca. Sí, ¿no? sí. Entonces los másters son de 70, 80 para arriba. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este fenómeno de artrosis, que es el propio degenerativo de que nos va a ocurrir a todos, en el caso de la columna, en algunas personas, y bastantes, empieza a estrecharse el canal óseo por el que baja la médula. Así es. Entonces empiezan a hacer la famoso síndrome de estenosis espinal, que se ha vuelto más, en estos últimos 10 años, más frecuente como diagnóstico que la hernia del disco en los jóvenes, ¿no? O sea, y el tema es que... Es algo así como cuando se reduce el tamaño de la arteria, pero es de la médula. De la médula, no, del hueso, del que contiene a la médula. Y la aprieta ahí. Y la aprieta, la comprime. Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico, digamos, diferencial, ¿no? Exacto, porque la otra forma es la claudicación vascular. Él está claudicando. O sea que tú caminas y cierto tiempo te paras, claudica. Sí. O es vascular, es decir, tienes una insuficiencia arterial periférica, o es una claudicación vertebral. Si es claudicación vertebral, es estenosis de canal, con su componente discal o componente de la artrosis misma. El manejo es un poquito no muy halagüeño. O sea, los bloqueos epidurales y hay técnicas para tratar de abrir ese canal existen, pero a largo plazo no son tan eficientes. Siempre el doctor me dicen, doctor, ¿y cómo me va a ir? Mira, siempre lo pongo porque de 10 que pongo, hay 1 o 2 que no me vuelven a visitar nunca más. O sea, se les solucionó el problema. Hay 2 o 3 que los voy a estar infiltrando 2 veces al año por 5 años y van a estar bien. Pero hay otro tercio que haga lo que yo haga, van a terminar en cirugía. Porque el cirujano, traumatólogo o neurocirujano, les trata de abrir el canal. O sea, ya quirúrgicamente descomprimir. Y en ese caso, doctor, habría que identificar, digamos, el nivel o sea, en qué parte es la intervención. Usualmente los niveles clásicos, pues, a nivel de la cuarta, quinta y tercera vértebra lumbar, ¿no? El L4, que es el sitio donde más Entonces, a nuestro amigo Arequipa, esas son las alternativas que te va a dar el especialista cuando estés allá o estés aquí en Lima, ¿no? Según sea tu decisión. Tiene seguro social que se acerque, ¿no? Claro, yo siempre les recomiendo que antes que un traumatólogo esto vayan a un médico de medicina física y rehabilitación, porque el tercer diagnóstico pudiera ser que sea un síndrome miofascial, o sea, un problema de tipo muscular por el trabajo mismo. Claro, hay que recordar que es agricultor y para constantemente agachado, seguro, agachado, ¿no? Que de repente es una lumbalgia mecánica que la puede solucionar un médico de rehabilitación. Llamada del público. Bien. Nuevamente hasta Arequipa. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz, ¿desde qué distrito de Arequipa nos llamas? Es una provincia de Orcopampa. De Orcopampa. Caramba. Adelante, Beatriz, con tu pregunta. Yo soy de Carabelí. Vea, doctor, estamos entre paisanos acá. No, es de Castilla. Castilla. De Castilla. Okay. Beatriz, ¿cuál es tu pregunta? Sí, una consulta. El dolor de cintura tiene que ver bastante. Es un dolor que a veces cuando te agachas duele o cuando estás muy sentada te duele. Y otro que en las mañanas se me adormecen los dedos como si fuera un hormigueo. ¿Es a causa de eso también? ¿Edad? 36. Ajá. ¿En qué trabajas? Hago todo lo que es diseño. ¿Tienes familiares diabéticos? No que yo tenga entendido. ¿Es todos los días el dolor? Al mes, a veces 2 semanas, así, a veces desaparece, pero ahora último está constantemente. El adormecimiento de las manos como si fuera un hormigueo y lo siento frío. ¿De las manos o de los pies? De los dedos. De las manos y los pies. De los brazos. Brazos. Los pies no, más los brazos. O sea, el brazo hasta el codo, pero los dedos. Ok. ¿Una pregunta más, doctor?
No, ninguna. Listo, Beatriz, escucha por la radio. Muchas gracias, saludos a todos en Orcopampa, por allá en Arequipa. Sí. Doctor, ¿por qué tanta pregunta le hacía? Le estaba llevando así, haciendo un mapa sinóptico más o menos. Bueno, uno por lo que yo te he escuchado, señores, consulten y vamos a tratar de resolver su problema. Ajá. Entonces, un poco la idea. Sí. 36 años, persona joven, es difícil pensar en problemas de artrosis, que los puede haber. Síntomas un poco difusos, primero dijo adormecimiento de pies, después dijo de manos y Sí. ahora después los brazos. Los brazos, sí. No, a veces tú puedes tener adormecimiento de pies desde joven con una neuropatía diabética, Claro. que pudiera haber también en los brazos, pero ya sería muy jalado los pelos. Quizás tenga alguna desviación de columna, una escoliosis, una listesis, una cosa ahí que le esté provocando una lumbalgia específica, ¿no? Un tema, digamos, mecánico, ¿no? Mecánico Sí. ahí que le esté fastidiando, que no esté diagnosticado. Entonces ese dolor no diagnosticado, el cerebro empieza a actuar y la médula espinal como una caja de resonancia y te empiezan a aparecer síntomas periféricos que pueden Lo confundir. que mencionaba más o menos ella, ¿no? Exactamente. Y lo otro es que simplemente sea una lumbalgia mecánica, que es el 85%, que igual, ejercicio, piscina, terapia física, no sé su peso, de repente está un poco con sobrepeso y pudiera eso mejorarle. Hay una llamada, sí, antes de... Después hacemos un pequeño paréntesis porque hay Está que bien. abordar unos temitas, ¿no, doctor? Vamos a resolver la duda del público. ¿De nuevo? Es la otra Beatriz. Ah, ya que su tocaya. Beatriz, ¿nos escuchas? Sí, sí estoy escuchando. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿De qué parte, qué distrito de Arequipa nos llamas? De acá, de Miraflores. De Miraflores, de la misma ciudad. Ah, yo soy de Miraflores también, así Sí, que sí, de la misma ciudad. un saludo para todos los miraflorinos ahí. Beatriz, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta sabe que sabe que yo tengo cistitis intersticial y es un dolor horrible que se siente en la vejiga. Y ese es un dolor horrible que... Ujú. Ok. Doctor, ¿quedó claro? ¿Hay una pregunta para ella? ¿Qué edad tienes? Beatriz, ¿qué edad tienes? Beatriz, ¿Sí? ¿nos escuchas? Te está preguntando cuántos años ¿Cuántos tienes. años tienes, Beatriz? ¿Sabe que ¿Cuántos años tienes? 60 años? Ujú. ¿Y cuánto tiempo diagnosticada de cistitis intersticial? Hace tiempo, hace años, pero de tiempo en tiempo tengo un dolor terrible. O sea, el dolor no es continuo, constante, es episódico. Sí, de tiempo en tiempo, pero ahora mismo estoy con ese dolor. ¿Y lo sientes, disculpa que te hable así, en tus Tengo partes? 58 años. ¿El dolor lo siente en 58. el dolor lo siente en sus partes de afuera o un poquito hacia adentro? ¿Cómo? ¿El dolor lo siente en sus partes de afuera o un poquito hacia adentro? O sea, de adentro, sí, es un Ya. dolor Interno. que se irradia hasta el estómago y la cintura. Ok, ¿Quedó claro, Doc? sí, más Quedó o menos. claro. Muchas gracias. Yo creo que Beatriz estaba preguntando por alguien más, ¿no? Porque su voz es una persona mucho más joven. Sí, parece, Porque- sí. Le han encomendado la pregunta. Sí, pero igual, Igual vamos vale. a Igual tratar vale, porque está ayudando a de la abuelita, ayudar. a la mamá, ¿no? A alguien por ahí. Vamos a tratar de ayudar a Beatriz de Arequipa y sobre todo de nuestro barrio Miraflores. Sí, no, ay, sí. Parque Maitacapa. Bien, la cistitis, disculpa, Intersticial. las tobraques, Sí. ya me lo sacan. Cistitis intersticial. Es un tema... ¿A qué se denomina? Doctor, es una... A veces yo le digo a los muchachos, no me pregunten de muchas cosas porque yo lo único que sé es meter agujas para quitar el dolor, más nada. Si tú... Ya. Vayan al libro, pero... es una enfermedad, se dice que es como una degeneración de la vejiga. Se asocia a veces al consumo continuo y prolongado de antiinflamatorios no esteroideos. Ah, correcto. No tiene una causa clara. A veces es el diagnóstico con el que el urólogo o el ginecólogo se escapa de no saber el diagnóstico. O sea, a veces es un diagnóstico por exclusión o porque no das con lo que... Ajá. ¿no? Y son tratamientos fastidiosos porque creo que instilan metotrexate dentro de él. No sé, es un agente que se usa para cáncer. Claro, sí, todo. Entonces, pero
las terminaciones nerviosas de la vejiga, de la uretra femenina o masculina, van a ciertas estructuras nerviosas conocidas como el plexo hipogástrico superior o un nervio ganglio impar, un nervio simpático pélvico, que la información dolorosa va a través de esos nervios. Entonces, desde el punto de vista intervencionista en dolor, se hace un bloqueo o infiltración de los nervios para ver si ese bloqueo calma el dolor. Si lo calma y realmente es un alivio más del 50% que dure más de 7 días, puedes hacer un procedimiento de poner alcohol a esos nervios, ¿no? Ahora, claro, eso también no lo hacemos todos los algólogos. Hay algólogos que hacen eso y algólogos que no lo hacen. El otro es el manejo médico. Si ya, como hablamos, que ya hay compromiso de nervios, se empiezan a utilizar los anticonvulsivantes. Entre comillas, se nos ha enseñado que el dolor es como si convulsionara el nerviosito que transmite el dolor. Entonces, en ellos van muy bien la pregabalina o la gabapentina, ¿no? Como yo le haría a ella empezaría a darle pregabalina de 75 miligramos en la noche, y cuando haya dolor, un opioide débil. Si le das más antiinflamatorios no esteroideos, o sea, más de 7 días, gastritis, retención de líquidos, corazón, etcétera. Entonces ya usamos analgésicos puros, que es el tema que no manejan los otros colegas. Correcto. La codeína, el tramadol, la misma oxicodona o morfina, que ya requieren un conocimiento más profundo, ¿no? A menos que tenga una alergia a eso, ¿no? Son más difíciles, o sea, tú vas a ver más, con la codeína sí puedes tener algún tipo de reacción, pero con morfina y otros tramadol, por ejemplo. Es saber manejar los efectos colaterales, más que alergias. Última llamada antes de la pausa, ¿les parece? Sí, muy interesante. Ahí también, hay después de esto, vamos a... Sí, quisiera ampliar un poquito más con lo que ha dicho el doctor. Yo creo que vamos a acabar con el rol de preguntas ahorita y luego ya vamos a hablar de otros temas, porque hay muchas cosas pendientes, ¿no, doctor? Que hablar sobre este tema. Adelante con... Eudocia es de Virú, Trujillo, ¿no? Sí, adelante, Eudocia. Norte Grande. Sí. Doctor, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de Dios. Mi pregunta era que yo tengo 46 años y mucho me adormezco las piernas, los brazos, tengo dolor de cabeza. He ido al médico, un doctor me ha recetado unas pastillas que es Artri. Y le he tomado y me he puesto mal, me he quitado el hambre, y me duele el corazón, me duele la cabeza y no estoy enamorada, ¿no? Que me responda a mi pregunta, doctor. Le agradezco. ¿Hay alguna repregunta, doctor? ¿Qué edad tienes, niña? 46 años. ¿Cuántos hijos? Tengo 5. ¿Con el esposo todo bien? Sí, no, también hay veces hay unos bajos, pero ahí voy. Ok, listo. Doctor, ¿qué podemos decirle ahí? Mire, es frecuente el estrés mismo de la vida, los problemas que es un adormecimiento, claro, en varios lugares, es un poco difuso. Específico, sí. Me faltó decirle qué tal duerme. Esa es una pregunta de cajón que siempre es hacerle a un paciente, en general a cualquier paciente, ¿no? ¿Por el tiempo de dormir o por la posición en la que duerme? No, en general, ¿qué tal duerme? O claro, sea, si es que amaneces cansado o amaneces descansado. Sueño reparador, ¿o no? Así es, exacto. Yo pensaría que más va por un tema de... no podemos hablar que esté... En el bulbo, nosotros decimos somatizar, pero para decirle a ellos que se esté psicoseando. Claro, o sea, así es. Exacto, ¿no? O sea, ella se está... hay un tema ahí de un distrés, de algún tema no resuelto, o físico o psíquico, y al no tener una respuesta adecuada del sistema de salud, que una explicación que realmente le diga, bueno, esto es tu tema y esto se maneja así,
Entonces, el no saber qué pasar o qué tengo, les puede hacer pensar que tienen cáncer, que tienen una enfermedad maligna que el médico no les quiere decir. Eso en provincias es muy frecuente, ¿no? En general, en nuestra población piensa mucho eso. Y no es así, ¿no? Yo pienso que el tema de ella va porque quizás se tome un medio alprazolam en las noches para descansar. Igual le daría una pregabalina, porque también va para la pregabalina para este tipo de dolores. Y quizás hacerse un chequeo, un hemograma completo, ¿no? Una glucosilocreatinina, una radiografía de columna y pulmones, y vea mismo se convenza de que no tiene nada malo desde el punto de vista físico, y creo que más fácil va a entender que el tema va un poco por lo psicológico. O sea, entonces en este tipo de pacientes tenemos que descartar algo orgánico, ¿no es cierto? Vamos descartando. Ahora, el manejo, por ejemplo, que no tenga una unidad y es de Virut, definitivamente tiene que acercarse a la capital, qué sé yo. ¿Esto puede ser manejado por? Sí, un médico general que, mira, ya están, yo tengo muchos alumnos míos, aunque no soy profesor universitario, pero han rotado por la unidad de dolor de Almenara. Claro. Están abriendo sus consultorios de dolor en la selva, en Tarapoto, en Trujillo, puede que haya... En Trujillo hay colegas, el hospital de... Al final vamos a dar los datos del doctor para que hay un trabajo de coordinación con la gente de provincia, Hay ¿no? unidad de dolor en el hospital, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre del hospital del seguro de Trujillo, tiene unidad de dolor, Chiclayo tiene unidad de dolor, Arequipa tiene unidad de dolor. En Puno hay un joven anestesiólogo que ha llegado allá, que está haciendo dolor. Qué bueno. En Huancayo está un tocayo mío, doctor Espinosa, anestesiólogo haciendo dolor, el doctor Guillermo Cubas haciendo dolor. Correcto. Ya se está diversificando la oferta, en Arequipa, ¿no? Hay 2 o 3, el doctor Buendía, el doctor Marcos Huaco, que van a ser ya son mi competencia. Y en Lima también hay otros jóvenes que están abriendo sus consultorios. Doctor, antes de la pausa, preguntas de redes rapiditas así como para ayudarlos. Mili nos escribe, dice: buenas tardes, doctor, desde el 2007 padezco un dolor lumbar que luego con una tomografía lumbosacra diagnosticaron radiculopatía L5. También me hicieron una electromiografía donde salió lo mismo. Un doctor particular me dijo que era hernia discal. Tuve tratamiento con gabapentina y terapia física. También me pusieron una inyección en la parte baja para bloquear el dolor. Por favor, dígame, ¿es una hernia o no? Actualmente siento adormecida los glúteos y la cadera, y al dormir se me acalambra solo el brazo izquierdo. Adicional, tomo dovecilato, ¿no, doctor? Si estoy diciéndolo bien. Por las varices, dice. No dice la edad, ¿no? Que no se hincha en la pierna, sí, dice. La pierna izquierda, y me hormiguean las pantorrillas. Trabajo independiente, tengo 48 años. Muchas gracias, doctor, estoy desesperada. Ok. La radiculopatía, ahí cuando tenemos un problema de hernia de disco o una estrechez del canal por el que sale el nervio, se comprime el nervio y eso da una radiculitis, eso es agudo. Claro. Si eso persiste, se vuelve la radiculopatía, que ya es crónico. Quizás ahí ya no interese mucho ver si viene del disco o viene de una artrosis del agujero por donde sale el nervio. La cuestión es el manejo de la radiculopatía. Ahí indudablemente la gabapentina está bien indicado. El tema es saber la dosis plena. Si solo está tomando 300 miligramos uno en la noche para una radiculopatía franca, ya es dosis baja. Tendría que tomar uno cada 8, pero uno cada 8 implica también saber lidiar con los efectos colaterales del fármaco. Ya esto ya necesita una terapia multimodal. Como la gabapentina se te va a quedar corta, tienes que agregarle algún analgésico. Para empezar, el más suave, una mezcla de tramadol con paracetamol. También bueno, no puedo decir los nombres comerciales, pero hay numerosos en el mercado, hay muy buenos. Hay 3 muy buenos, bueno, lo voy a decir: Saldiar, Metagesic y Trilat. Eso los 2 juntos cada 8 horas, ¿no? Y realmente consultar con un especialista que le ayude en eso, que tenga ya claras las cosas para enfrentar su problema, porque si va a ir a un médico le va a decir: no, es tu disco, pero igual no hago nada por tu disco, no te propongo nada para eso.
Este manejo sí es de un nivel de exactamente. Ahora, yo creo que un neurocirujano, un fisiatra o un traumatólogo de columna más o menos bien entrenado lo puede hacer. No necesariamente tiene que ser un médico del dolor. Adonia nos pregunta, buenas tardes doctor del programa, muchas gracias. Yo todos los días padezco de fuertes dolores de cabeza, el dolor es constante. Ya me hice todos los análisis necesarios para descartar cualquier enfermedad, pero no sale nada, dice. Tengo 23 años y lo último que me dijeron es que tengo mucho estrés porque tengo un trabajo bien fuerte. Gracias por su respuesta, doctor. Bueno, estos son los pacientes que tú no quisieras ver, son los más difíciles, junto con los pacientes de fibromialgia. El dolor de cabeza. A mí se me hace un poquito... Yo soy un médico de dolor que le gusta mucho hacer intervención, o sea, infiltrar. Mi negocio es infiltrar. O sea, el dolor de cabeza tiene numerosas causas. Para mí sigue siendo la causa psicológica la más importante. Pero decirle a un paciente, a esta niña, decirle, no, tu dolor psicológico es, pues, es matarla, pues. No, decepcionarla, ¿no? Y no va por ahí. O sea, generalizado es tipo tensional. Cuando es migraña generalmente es unilateral, ojo rojo, lagrimeo, náuseas y vómitos, necesita oscuridad, ¿no? Yo creo que ya es porque si va a ir al neurólogo le va a dar la pregabalina también, le va a dar un relajante muscular, pero no le va a hacer más nada. Un neurocirujano le dice, esto no es quirúrgico, no es conmigo. El rehabilitador de repente le digo, ¿qué masajes te voy a dar para la cabeza? Entonces va a tener que, yo creo que sí, requerir de un especialista en dolor. Hay un neurólogo un paciente mío que lo está manejando muy bien desde el punto farmacológicamente hablando, y bueno, qué bien por mi paciente, porque quizás las agujas tampoco no les todo, pero a veces estos pacientes hay protocolos de sueros endovenosos coanalgésicos. Por ejemplo, le mezclo lidocaína con ketamina con magnesio endovenoso, que se llama neuromodulación, y eso a veces un cóctel. Exacto, son cócteles, pero que no es lo que le van a dar en la emergencia. La emergencia, cuando va a ir, le van a dar un diclofenaco, un metamizol, ketorolaco endovenoso, una petidina y ya señora, alta. Pero no están tratando con propiedad ese síntoma, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y ya no van a entrar más llamadas porque tenemos que concluir con varios temas, ¿no? Muy importantes que han quedado pendientes porque ha sido mucha la demanda de preguntas para el especialista el día de hoy, así que ya volvemos. Estoy cansado. Sí. Llámenos al 63 al médico de dolor, a la unidad. Estamos hablando que este médico va a tener ya una conducta, digamos, ya no tratamiento médico para abordar este tema, va a ir de frente a infiltrar, claro, previo estudio, o puede hacer una combinación, doctor. Siempre la combinación. Siempre la combinación. Ahora, en dolor lumbar, así no seas intervencionista, en la medicina ortodoxa mundial existen lo que se llaman los algoritmos del dolor lumbar, ¿no? Son prácticamente 7 causas que te pueden producir dolor lumbar. O sea, del 85% lo soluciona un rehabilitador, lo soluciona un quiropráctico, fue una disfunción vertebral mínima, una contractura muscular, lo solucionan ellos, ¿no? La terapia física se lo soluciona. Ese 15% tiene 7 posibles causas de dolor. Dolor de la faceta de la articulación de la columna, dolor de disco sin que sea hernia, dolor del cuerpo vertebral, por ejemplo un aplastamiento en una persona de edad, una radiculopatía, un síndrome de contractura del cuadrado lumbar o del glúteo crónico, una disfunción de la articulación sacroiliaca, una artrosis de cadera puede dar dolor lumbar y confundir, una bursitis isquiática abajo, una enfermedad sistémica de repente ¿no? O una tumor intramedular que no esté siendo, que no aparezca, pues, que no aparezca, que esté ahí entonces escondido.
la única manera de diagnosticar estas patologías es infiltrándolas. Si yo pienso que es faceta y te infiltro la faceta y calma, ok, de ahí es el dolor. Bien, pero allá no acaba la cosa. O sea, también es como una prueba terapéutica. Así es. El negocio, el truco es ahora cómo haces para que ya sabes que viene de ahí, ahora trátalo, ¿no? Puede ser la ozonoterapia, puede ser que requiera 1 o 2 infiltraciones más nada y ya con esto esté tranquilo por algunos años. Y eso le infiltras, le das medicación analgésica, medicación para los nervios como la pregabalina y terapia física. Y si eso no mejora, hay una técnica que se llama radiofrecuencia, que es quemar los nervicitos sensitivos de la articulación para que ésta ya no duela, ¿no? Si es un dolor discal, le haces, por ejemplo, le infiltro la faceta, no calmó, caray, ¿qué pasó? Le infiltro la sacroiliaca, tampoco calmó, lo hago con rayos X o con ecografía y dices, bueno, ¿y ahora de dónde viene? El señor sigue viendo igual. Entonces hay un procedimiento que se llama discografía. Entra en una sala de operaciones, entras con una aguja con rayos X y le pones contraste al disco. Y si el disco sano no duele, el disco enfermo duele. Si ese es mi paciente que le comento, doctor, faceta negativo, sacroiliaca negativo y discografía negativo, el problema en el 80% de los casos es supratentorial, o sea, es psicosomático. Y me ha ocurrido. Y es más, las discografías que yo hago cuando salen los 3 discos negativos es cuando más contento me siento, porque ya sé que ya no es trabajo mío, sino del psicólogo o del psiquiatra. Importante, ¿no, doctor? Importante. ¿Cómo este asunto puede llegar desde un problema tumoral, que Dios no quiera, hasta simplemente un problema emocional, un problema tensional? Doctor, hay otra pregunta muy importante que, bueno, nos están haciendo llegar sobre los datos de contacto, ¿no? Porque hoy en día hay mucho público que está a la deriva, ¿no? Cuando se trata de dolor y convive con estas situaciones durante años, y bueno, van a un especialista, van a otro. ¿Y en qué momento deberían llegar a las manos del anestesiólogo, del experto en dolor, como es su caso, doctor? Bueno, básicamente yo creo que si tú tienes más de 3 consultas con diferentes especialistas por un tema de dolor y no está resuelto, ya debes buscar un especialista de dolor. Es más, los mismos colegas ya te dicen, aunque no dicen, búscate un médico del dolor o búscate un médico anestesiólogo del dolor. Porque así. si le dice anestesiólogo es para que lo van a dormir, Sí, ¿no? Entonces el busca, público en general entiende eso, búscate ¿no? un anestesiólogo del dolor. Y yo tengo pacientes que me han llegado a mi consultorio diciendo, doctor, me dijeron busque un anestesiólogo del dolor, hice mi respectiva búsqueda en internet y lo ve usted y por eso estoy acá. Correcto. Y se complementa pues con el rehabilitador, sí, con otras especialidades. Así ¿no? es. Por ejemplo, yo en mi centro tengo un gabinete de terapia física, así que puedo hacer mis procedimientos, alguna cosa, y siempre les complemento con medicina física y rehabilitación. Hacemos ozonoterapia, los miércoles va una psicóloga, todos los miércoles va una psicóloga y un nutricionista, ¿no? Entonces, algunos pacientes que son los casos problemas, tratamos de que hagan todo el circuito para hacer una valoración integral del paciente, ¿no? Y en todo este universo de pacientes, como le estoy entendiendo que hay casos más sencillos, más complejos que otros, y hay algunos que, como usted bien dice, llega a la conclusión que no es de su especialidad, entonces ya pasa a otro lugar, generalmente el tema psicológico o de repente psiquiátrico. ¿Cuánto de porcentaje podemos hablar en su experiencia? A lo que vaya, digamos, del tiempo que está en esto. Quizás un 15%. 15%, es considerable. Quizás, ¿no? Es un poquito menos de repente. Poquito menos. De 10 a 15%. Ya. De 10 pacientes, 1, más o menos, ¿no? Sí. Promedio. No, mire, yo te diría puramente psicológico de 21. De 21. Ya uno cae en un mix. Lo que pasa es que ya el dolor crónico te altera psicológicamente. De por Claro. sí. Y si no le trabajas la parte psicológica, la parte física no te va a responder. Y en cuanto al abordaje, digamos, especialista de infiltración, hace un rato le he entendido de que, claro, también hay un mix, ¿no? Pero ¿cuánto de esto es solamente, digamos, el manejo
por infiltración o siempre tiene que ser una combinación, doctor? No, de esa no, definitivamente no. Como te comenté Sí. de ese neurólogo que lo está manejando farmacológicamente Ajá. muy bien. Hay médicos, recuerda que todo acto médico ya de invasivo también tiene una responsabilidad, Sí. ¿no? Entonces De hay hecho. que llenar el consentimiento informado. Un bloqueo, una infiltración tampoco no es una cosa que es de todos los días. Así es. Entonces, muchos colegas prefieren no, miren, no te meto aguja, no me hago problemas y te lo trato de manejar médicamente. Si haces un buen diagnóstico, o sea, si es una radiculopatía, descartas otra cosa, si es una fibromialgia, la tengo clara, no tiene otra cosa. Si tienes armas terapéuticas farmacológicas para manejarlos bien por al menos un tiempo, Ya. hasta que tú decidas si ya no vas más y consultas con un intervencionista o no. Ujú. Yo creo Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿No? Hay muchas personas interesadas. yo estoy en la Clínica del Dolor de Lima, que estamos en Pueblo Libre, en la avenida José Leguía Meléndez, número 1309. Pueblo Libre, ¿está a la altura Pueblo de Libre. qué? ¿De qué lugar? A la altura de la 13 de la Bolívar, pasando el Hospital Santa Rosa. Era más conocida como la Clement, ¿no? La Clemen, sí, pues toda la vida Clemen, que no sé qué alcalde se le ocurrió cambiarlo, pero hasta ahora sí. José Leguía y Meléndez, Sí, ¿de dónde quedará eso? imagínate. Clemen. Clemen, el del metro de Sucre. Metro de Listo, y Sucre. se acabó el Se Clemen. acabó el tema. ¿Hay alguna página web, doctor? Sí, es www.clinicaeldolordelima.com. Ah, facilísimo. Clínicaeldolordelima.com. Así que si estás... Y tienen de copia. Sí, y porque está ya también, y de está hecho que también le van en, a salir por ahí está en las redes, está en el las Facebook, está en el copias. Twitter. Sí, sí, Y, sí. no, sí, es Estamos en importante todo. porque ese es el lenguaje de ahora. El lenguaje de Las ahora es redes ese, así sociales. que ahí colocan y van a encontrar al Clínica doctor del Víctor dolor Espinosa. de Lima.com, que es lo más fácil de recordar actualmente, ¿no? La gente para Sí. más en el celular que creo que conversando con sus pares. Así que, doctor Arispe, muchas gracias. Nos despedimos. Muy contento por esta oportunidad, Interesantísimo, ¿eh? Manuelito, de estar aquí con nuestro invitado, el doctor Víctor Espinosa, realmente, y a la participación del público es importante, Sí. porque Sí, sin ellos no no, hacemos el programa lo vamos haciendo Exactamente. con las llamadas telefónicas. Le han sacado Y- el jugo al doctor. No, ¿Y Pizarro. sabe encantado, qué- sabe qué, encantado, Manuelito? me encantó, me Si encantó. de repente ha quedado algún tema más para Beatriz de Arequipa, para dos Beatriz de Arequipa, para nuestra amiga de la que nos llamó de Virú. Virú. Entonces que por favor lo encuentren al doctor y que hagan referencia pues a que han lo escuchado el escucharon por programa acá, ¿no? Hablemos de Salud, a esta referencia, ¿no? De las redes sociales. Así que busquen Clínica del Dolor de Lima.com, ¿no? Y ahí van a estar con toda la información, el WhatsApp del doctor, todo por ahí figura. Así que ustedes van a poder resolver todas sus dudas. Nos encontramos ya mediante el próximo lunes, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante. Doctor, ¿hay algo que añadir? Y si saca cita el miércoles, que vayan con su vinchita de arriba a Perú. No, eso de repente les va a hacer doler más después el jueves. ¿Ah? Así- Con tal que